Muchas gracias por haber venido. La idea de esta mesa redonda era hacer un poco una revisión de una época en los estudios latinoamericanistas, de lo que supuso el desarrollo de los estudios de antropología cultural sobre Latinoamérica en España, y hacerlo con las voces y con los actores y actrices clave de un proceso dentro y fuera de la universidad, pero también a través de distintas disciplinas antropológicas, y de hecho en esta mesa hay representación de distintas disciplinas. Hoy nos acompañan Luisa Abad, profesora del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, súper largo el nombre, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pepa Iglesias, a mi izquierda, profesora del antiguo Departamento de Antropología de América, que ahora se llama Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas, de la Universidad Complutense de Madrid. Y a mi izquierda Carlos Caravantes, que se jubiló en el Departamento de Antropología Social, pero antes había pasado 30 años en el Departamento de Antropología de América en la Universidad Complutense de Madrid. Y a mi derecha, Carmelo García, presidente y fundador de Yembala, que fueron el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, que ha sido principal referente progresista de estos estudios en el ámbito académico y de ONGs. Sí, bueno, ya si estás en desacuerdo puedes decirlo luego. Mi nombre es Paloma Caravantes, como se puede deducir soy hija de aquí Carlos Caravantes. Y la idea de esta mesa era, organizar un poco, surge de una idea de recoger una serie de experiencias y reflexiones que han marcado este campo y que personalmente yo he escuchado toda mi vida, pero que tenía la sensación de que no se habían, de que requerían al menos una sesión y un espacio para hablar de ellas y para recogerlas, y también como para reflexionar, para que se pudiera servir para futuras generaciones y para que si había de alguna manera alguna experiencia o algún testigo que se podía pasar para futuras generaciones, y esta es la idea de esta mesa. Lo que haremos son, como sabéis, son 2 horas, haremos una primera hora y media de debate y ellos contestarán algunas preguntas, y después abriremos media hora, la última media hora de la sesión, para preguntas desde el público. Como he dicho, eso son algunas preguntas que yo iré lanzando y dejaré, yo sobre todo voy a moderar un poco para que ellos tengan la voz y hablen de estas experiencias. La primera pregunta con la que le quería empezar es un poco la idea de cómo llegasteis al americanismo o a la antropología americanista. Sí, seguramente soy la persona más peculiar, más extraña de esta mesa, porque aunque sí me tengo como pura antropóloga, al uso aquí en España para ellos no soy antropóloga, soy un ser extraño porque yo en realidad me dedico a la arqueología. Entonces la visión americanista de la antropología engloba, por supuesto, a lo que es la etnohistoria, la arqueología y lo que es la antropología. Pero aquí en Europa no, aquí en Europa literalmente siempre hemos sido unos apestados en la UCM. A lo mejor apestados no es la palabra más correcta, no sé si este sí, pero sí éramos unos bichos raros dentro de una facultad de geografía e historia como era la nuestra, en lo cual toda la pura historia era lo que se manejaba, y entonces lo de los antropólogos, o sea, en realidad nos llamábamos antropófagos, ¿no? Y no nos distinguían casi de la gente de Historia de América, pero también ahí sí hemos sido unos auténticos apestados para el Departamento de Antropología Cultural de la UCM, por ejemplo. Entonces, ese nivel de incomprensión siempre nos carga con ello, con muy buen humor, nunca nos ha importado ese tipo de actitud, porque yo creo que si algo nos define, y por algo entre ellos el departamento, pues somos unos convencidos de nuestra manera de ver la antropología. Y yo llegué a la antropología, en principio a la antropología americana, pues de una manera que diríamos natural. Entré en el año 71, entonces hacíamos 2 años de comunes y de especialidad, y yo en realidad digo de que llegué de manera natural porque llegaba de Logroño a Madrid, de las provincias totales a lo que era la capital, y llegaba porque me gustaba la historia. Pero además me apellidaba Ponce de León, y entonces dije, uy, la historia, mucho más entretenido lo de la historia de América. Al fin y al cabo, para eso tengo un apellido, nada más que el apellido, obviamente. Entonces fui a hacer historia de América, pero en el segundo curso, un profesor de filosofía, José Ignacio Moreda, un día comiendo, nos daba filosofía, Juan Ignacio,
Y pues, ¿qué vas a hacer el año que viene? Porque eran 2 cursos de comunes y 3 de especialización. Y le dije, pues Historia de América. Y dice, ¿y por qué Historia de América en vez de Antropología y Etnología de América? Me dijo. Aquella rareza, ¿no? Con que le miré y le dije, ¿qué es eso? ¿Dónde se da eso? No tenía ni idea que existía esa especialización en la Complutense. En realidad tampoco estaba muy segura de lo que era antropología. Pero esa noche que estábamos cenando por Lavapiés, pues me empezó a contar de qué iba, qué era el departamento, en qué consistía. A partir de entonces yo fui pues al departamento a preguntar, a la secretaría, que me dieran el tal, y me di cuenta de que era lo mío. Entonces al año siguiente empecé en Antropología de América y ahí seguí. ¿Estaba todavía en el edificio? Sí, estuvimos muchos años. Estábamos en el edificio A, solamente 3 departamentos, y realmente la especialización de Antropología y Etnología de América era una subsección desde el año 68 del Departamento de Historia de América, 67, y que estaba creado como departamento único de Historia de América frente a un departamento general de Historia que englobaba a todas las historias. O sea, que éramos algo enormemente específico y especial dentro de lo que era la Complutense. De hecho, en ese momento creo que en Somosaguas debía haber muy pocas asignaturas de antropología. Quien quería estudiar realmente antropología se venía a nuestro departamento. Y el hecho es que antes hablaba con Luisa de que ahora mismo tenemos el mundo mundial impregnado de gente que estudió, ya sea en la Universidad de Castilla-La Mancha y tal, gente que estudió antropología de América. ¿No? Entonces esa fue mi deriva absolutamente natural de entrar. Así entré en la antropología y así entré en el americanismo y jamás me arrepentí. Muchas gracias. Bueno, yo empecé a estudiar filosofía y letras para hacer griego y latín. No hagáis nunca griego y latín, es imposible mantener el trabajo que tienen gente que estudia griego traduciendo 3 y 4 páginas enteras de la Ilíada todos los días, de un día para otro, ¿no? Entonces pensé que no era lo mío. Y un profesor viejo, mayor, que conocía a mis padres, no sé de qué, pues nos habló de que se iba a poner en marcha un departamento de antropología y etnología de América. Entonces nos contó lo que era, no tenía nada que ver con la realidad, pero nos aficionó. Entonces ahí entró Rafael Díaz Maderuelo, Mariano Cuesta Domingo, Juan Ignacio, etc. Es decir, un puñado de gente nos llamó la atención. 12 personas empezamos a estudiar los 3 años de especialización en Antropología de América. Ese mismo año se creaba, 67-68, una especialidad que se llamaba Psicología y otra especialidad que se llamaba Historia del Arte. Psicología tuvo muchas mejores posibilidades en el futuro. Bueno, Ballesteros había sido gobernador civil con Franco en Tenerife, y en las memorias de Arias Salgado, no sé qué, aparece que es el único gobernador civil que no había sido falangista. Entonces, este señor, sin embargo, nos creó un departamento en el que había antropología biológica, antropología lingüística, o sea, lingüística, antropología biológica, entonces se llamaba antropología física, etnohistoria, arqueología, etc. Al modo estadounidense y mexicano, sobre todo. Es decir, al modo de la antropología cultural, no de la antropología social solo. Y una de las asignaturas era antropología social y aplicada, que la daba don Carmelo Lisón Tolosana. No daba aplicada, solo daba antropología social. Preguntamos si la aplicada. En los últimos días de clase no dijo, eso es una tontería. Pero bueno, ahí empezó la cosa, ¿no? Quiero subrayar que eso, en la Facultad de Filosofía y Letras, luego se fue especializando y fue la Facultad de Geografía e Historia, y así empezó. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Sois buenas personas, muy buenas personas. Bueno, en mi caso, yo
cuando me planteé hacer estudios universitarios, siempre supe, desde los 10 años, y es difícil quizá para algunos de creer, desde los 10 años yo quería hacer historia, tenía muy claro que quería aprender historia. Es una cosa que todavía digo, ¿cómo estaré tan loca? Entonces, bueno, una vez ya fui avanzando en los estudios de historia, conocí con 17, 18 años al entrar en la universidad. Yo entré en la universidad con 17 años y cumplí los 18 el primer año de carrera. Yo estaba completamente en eso y podéis entender que con 17 años yo todavía no... Pues yo tenía claro lo que es la historia, pero tú no sabes ni lo que es la antropología ni americana ni nada, no sabía nada, pero nada. Por tanto, llegué completamente confundida y desorientada. Y bueno, uno se va situando. Para mí fue muy importante con esa edad que tuve la oportunidad de compartir muchas conversaciones con una persona que por circunstancias de la vida, había estado un médico mallorquín que había estado viviendo en el Amazonas con el pueblo Aguaruna, hoy se autodenominan Aguagún. Había estado allí conviviendo con ellos muchos años y todas las múltiples conversaciones que tuvimos al respecto de la selva, del Amazonas, me llenó con aquellas aventuras, ¿no? Me llenó la cabeza. Pero lo que era el discurso crítico que él tenía siempre con relación a los antropólogos, de los que él decía siempre que eran tipos que se creían que sabían todo, estando 3 meses haciendo trabajo de campo, 3, 4 meses en un lugar, pretendían saber todo de las otras culturas y no se enteraban de nada. Ese discurso crítico, esa manera me hacía, puesto que yo estaba estudiando historia y ya casi tiraba maneras hacia la antropología americana, que veía que era una de las optativas, de las especialidades que se podían coger, pues yo quería decir, bueno, yo si escojo esto, tengo que ir en contra de esos antropólogos que no se enteran de nada, ¿no? Yo vine a la antropología a intentar enterarme de las cosas, ¿no? Eso fue, digamos, una primera influencia a través de esta persona. Y, por supuesto, he de decir que determinó muchísimo, me marcó muchísimo y ya dio el giro a la hora de escoger ya esta especialidad de antropología americana, conocer a Carlos Caravantes. Él entonces no sabía ni que yo existía ni nada. Yo acudí a unas jornadas que celebraban ellos en la Universidad Complutense de Madrid sobre el etnocidio en América, en el que participaba Robert Jolén, participaban otras, yo iba a decir otros antropólogos de los cuyo nombre no me quiero acordar, pero yo recordé en ese momento la intervención de Carlos Caravantes, que a mí me marcó plenamente, porque entendí que ella iba en la sintonía, en el camino de una antropología mucho más combativa, mucho más militante, que es en donde yo siempre me he movido y donde me he quedado a vivir de momento en ese sentido. Entonces, esas han sido las dos personas que marcaron, digamos, mi trayectoria en la antropología americanista. De hecho, el primer libro y la tesis doctoral yo la realicé sobre etnocidio en poblaciones amazónicas. Hay la influencia del médico Guillermo en el Amazonas. Yo fui al final donde estuvo Guillermo, me fui al Amazonas con los Aguagún y estudié el problema del etnocidio. Y bueno, a partir de ahí partió la cosa. Y aprovechando, ya termino la intervención de Pepa, para mí la formación en el departamento de antropología americana, entonces, lo puedo decir 30 o 40 años, ¿cuántos años después? ¿No? 30 años después, ya lo puedo decir, porque yo entonces cuando yo salí de la carrera salí enfadada pensando que no había aprendido nada. Como muchas veces, muchos de mis alumnos hoy en día salen diciendo esto no vale para nada, tienen una lucha consigo mismos. Pero yo después de los años me ha parecido fantástica esa visión holística, realmente holística, que me ha permitido saber etnohistoria, saber trabajar con documento histórico, saber trabajar con nociones mínimas, voy a decir, de arqueología, porque tampoco en nuestros tiempos los medios no eran los que hay ahora.
ahora. Saber trabajar con antropólogos culturales, ¿no? Para mí, yo siempre me he reconocido como una antropóloga cultural y abomino de la antropología social. Hoy yo imparto antropología social por imperativo legal, pero yo me considero una formación de antropología cultural más holística, más boasiana, y es lo que defiendo y es lo que transmito a mis alumnos gracias a mis maestros, y quería dejar constancia de ello, puesto que se está grabando, quiero que se sepa. Entonces, bueno, es lo que os quería comentar en un principio. Gracias. Yo estoy en otra órbita. Yo estaba estudiando filosofía, que la filosofía pura para mí era muy importante, y dentro de la filosofía, unas de las asignaturas que estudiamos fue antropología, porque me tengo que referir a ello, tengo que referir. Pues la verdad es que nunca fue una preocupación excesiva lo de me interesaba mucho más la cosmología, me interesó mucho más la metafísica que las antropologías. También me interesó las éticas. En la carrera de filosofía había una multitud de materias que constituyeron como la carrera. En el segundo año de carrera yo tuve la oportunidad de conocer a una gente que en París habían creado, en el año 41, habían creado un movimiento contra el nazismo y un poco por una cultura diferente, por algo diferente, incluso diferente a lo que luego fue Europa, que se llamaba economía y humanismo, bueno, ahora ya no se llama economía y humanismo porque ha desaparecido, porque los viejos ya no estamos metidos en todo esto. Pero en economía y humanismo yo practiqué durante mucho tiempo con las distintas dimensiones que entonces nos planteaban las relaciones norte-sur. Es entonces cuando empiezan a darse ese tipo de claves de las relaciones norte-sur. Y las relaciones norte-sur eran relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones culturales, relaciones sociales, relaciones religiosas, de todo tipo, ¿no? A mí en concreto me influye mucho el que en el año 55 se había creado un instituto de estudios políticos en Montevideo por parte de Economía y Humanismo, de la corriente esta, y se crea esto en contra, bueno, no sé cómo se había dicho. Yo me enfrento a la concepción política que entonces estaba impuesta de alguna manera o propuesta de alguna manera para el Instituto de Estudios Políticos de Montevideo. ¿Por qué? Pues porque en aquellos años y posteriormente se vivía aquí en el franquismo. Y entonces el hacer un poco neutra la política o amplia, de tal manera que cupiera en ello todo, y un Instituto de Estudios Políticos era de estudios de todas las cosas políticas, fundamentalmente de aspectos que tenían mucho más que ver con lo teórico que con las prácticas políticas que existían en cada uno de los países. Nosotros nos enfrentamos a un grupo de gente frente a esa concepción y empezamos a pensar en otra política. Esa otra política conectó mucho más con economía y humanismo, aunque también nos diferenciamos un poco con ello. Y empezamos a pensar en qué tendríamos que ir, qué elementos tendríamos que incorporar dentro de esa otra política. Hay un elemento fundamental y es que era el elemento contra el fascismo y contra el nazismo, porque nos parecía que en aquellos momentos no solo se trataba de una imposición por parte del poder político y de otros poderes que existían ahí, sino que se trataba también de una reducción de los conceptos y que eso llevaba consigo a una pérdida de visión. Eso carga mucho el que nosotros teníamos que buscar otra forma de darle contenido y darle orientación a la política, ¿no? Y a los estudios políticos. Bueno, nos vamos metiendo ahí en una situación no fácil, no solo por dentro del fascismo, dentro del nazismo, porque economía y humanismo venía de Francia de oponerse al nazismo desde el año 41, pero el verlo francés desde España en aquellos momentos también era un poco preocupante. Bueno, yo creo que hay
tiempo y un término que nos marca mucho, que es la clandestinidad intelectual. Eso lo podemos decir ahora, antes no se podía decir. Era la clandestinidad, era buscar otra manera de pensar, buscar otra manera de elaborar el pensamiento, el acercamiento a la realidad y de explicar la realidad. Y ahí nos encontramos de golpe, como siempre sucedían las cosas, con el marxismo, que tampoco nos llega a convencer. Entonces tenemos que crear una crítica interna al marxismo. Nos parecemos mucho, Escuela de Frankfurt nos influye muchísimo, conectamos también con ellos, Economía y Humanismo también conecta con una visión crítica del marxismo, y empezamos a construir toda esa manera de pensar por nuestra cuenta. Bueno, por nuestra cuenta, que era una cuenta muy amplia, porque estaba la gente de Francia fundamentalmente, la gente de Alemania también había jugado un papel importante, y lo que había aquí en España era, no podía entrar dentro de la regularidad, y por eso y porque nos parecía que era mejor, pensamos en construir un instituto, un espacio de elaboración de pensamiento al margen de la universidad, al margen de la institucionalidad. Y ahí nos empezamos a mover. Tuvimos la oportunidad de regular este movimiento y legalizarlo en el año 65. Habíamos publicado un libro en enero del 65 de un compañero nuestro que había trabajado en Economía y Humanismo, y era un libro que nos marcaba de alguna manera ética y desarrollo, que eran dos grandes cuerpos de pensamiento que nosotros teníamos ahí. Eso hace que al legalizarlo y ver que no nos pegaba, yo creo que también eso nos vino bien, el ver que no nos perseguían, el ver que no, sino que, bueno, que estábamos ahí, empezamos a establecer relaciones nuestras, fundamentalmente con todos los países con los cuales nosotros nos sentíamos más vinculados. América Latina, África. Para nosotros el descubrimiento de África, en realidad, aunque el primer instituto de estudios políticos es para América Latina, el de Montevideo, nosotros cuando ya lo legalizamos, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África. Y aunque ahora tenga Asia, lo tenemos porque para que no dejar la corriente. Bueno, yo creo que ese es el enclave en el cual nos movemos. Y yo pondría como elementos importantes el que había que ser muy riguroso en los análisis, que había que tener un esquema de análisis procedente del marxismo, pero procedente del marxismo crítico. Frankfurt nos influye en todo eso, y que ese esquema de análisis tenía que integrar todas las perspectivas, la perspectiva económica, por supuesto, la perspectiva sociológica, social y política, la perspectiva filosófica y ética muy importante, y que todo ello tenía que tratar de acuerparse en una sola manera de pensar. Esto nos enfrenta mucho pues, a los distintos perspectivismos que existían entonces. No, es que esto procede de la antropología, tú que te reías antes de la física, esto de la antropología social, bueno, pero eso nos pasaba con la antropología, que era con la que mejor nos llevábamos, pero nos pasaba con las ciencias económicas, cuando, bueno, no lo recomiendo, pero cuando alguien estudia económicas y estudia ciencia económica y lo confronta con la UNAM de México, con una serie de cuestiones, dice, pero ¿qué es esto de la economía capitalista, reducida, torpe, que tenemos aquí, que es una economía de mercado únicamente con esto? Bueno, eso nos provocaba revoluciones bastante profundas. Yo creo que ese inicio es el que nos hace también desear una América Latina diferente. Allí nos vinculamos mucho con el independentismo, pero tampoco nos satisfizo, quizá un poco también por nuestra manera rara de ser, ¿no? Pero buscar una manera que explicase la realidad, que nos diera instrumentos para, aplicando la realidad, poder explicarla y poder entenderla y poder transmitirla. Yo creo que esa serie, esa secuencia era lo que nos motivaba. Y eso dentro de lo que para nosotros seguía siendo un espíritu a mantener, que era lo de economía y humanismo, que tenía una visión muy global, muy crítica frente a todo, pero también muy global y muy propositiva. Eso desemboca en la creación de IEPALA. IEPALA, en el 65 creamos el Instituto de Estudios Políticos, nos parecía que había que rescatarlo.
En economía y humanismo nos decían, no pongáis eso porque entonces va a competir con el de Montevideo, que había creado economía. No, a nosotros no solo queremos que compita, sino que le gane, pero nos vamos a enfrentar. Entonces sí que había una especie de debate intelectual permanente, muy libre, y eso yo creo que explica, aunque teníamos mucha relación con gente de la universidad, con gente mayor, por ejemplo, con Carlos. Sin embargo, pues teníamos también mucha relación con gente de la política y de las formaciones políticas. Y no os olvidéis de que había, en aquellos momentos, en tiempo del franquismo, la política era clandestina. Y eso era muy importante. Pero también en Europa, porque en Europa la oposición que hubo fuertemente en Alemania al nazismo, luego después de la creación de la Europa del 45, empieza a tener sus matizaciones y se va sometiendo un poco a la ley, como nosotros decíamos entonces, a la ley del mercado intelectual, que era la misma ley del mercado, pero también para el tema de las ideas. Bueno, ese es el nacimiento de lo que después va a ser Yepala, porque después hemos ido a tener que recorrer muchos años, porque fíjate, 41, porque yo no, 41 me incorporo después, pero 41 hasta ahora son 77 años. Demasiados años. Pues siguiendo un poco la línea de, porque todos de alguna manera u otra habéis hablado de elementos concretos, de experiencias o de personas o de acontecimientos que marcaron este proceso y que os marcaron como americanistas o como antropólogos americanistas. Si pudierais hablar de alguno más concreto, y aquí os voy a pedir un poquito de brevedad para que lleguemos a las últimas preguntas y podamos hacer todos los temas. ¿Te importa? Sí, estaría bien. Mi experiencia personal y el proceso personal empieza ya no solamente cuando me doy cuenta de que he entrado justo en el departamento que era lo mío y que quería estar, sino que cuando terminamos la carrera tengo la posibilidad de dar el salto a América y dar el salto a América ya como arqueóloga, ¿no? Ahí en nuestro departamento uno podía dedicarse más a lo que era pura antropología y tal, o en historia o a la arqueología. En aquellos momentos yo recuerdo que mi profesor Carlos Caravantes y Rafa Díaz Maderuelo, en esos momentos cuando estábamos estudiando, había corrido por allí un informe absolutamente apasionante, que era el Camelot, el informe Camelot aquel, en el que se hablaba, estábamos en la guerra de Vietnam, y entonces de lo que se hablaba era de la utilización que en Estados Unidos se hacía de antropólogos, y los antropólogos se dejaban hacer en los estudios de comunidades de Vietnam para un mayor control de la guerra. Entonces, para mí fue absolutamente apabullante aquello, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado dedicarme a lo que era la antropología en sí, aunque me atraía mucho la arqueología. Pero en ese momento, cuando leí ese informe, bueno, fue como lo de la caída del caballo de Saulo o algo parecido. Me di cuenta de el caudal de peligros, por decirlo de alguna manera, que podía tener para mí la antropología, porque una persona que tiendo a implicarme excesivamente en todos los problemas, ¿no? Y en América Latina hacer eso dentro de comunidades y tal, pues podía ser realmente funesto. Y entonces pensé que la arqueología simplemente me iba a dar muchos menos problemas personales de lo que me iba a dar la antropología. Grave error, por otra parte, después cuando uno se da cuenta que da el salto a América y te das cuenta que simplemente dando el salto a América ya, ahí está la transformación, ¿no? Porque ahí es donde empiezas. Y cuando estás haciendo arqueología, como nosotros estábamos haciendo en el plano de Guatemala, que es cuando llegamos por primera vez en el año 77, un año después del terremoto de Guatemala, donde murieron como 20.000 personas, y tienes constantemente tus muchachos, tus trabajadores que son indígenas y estás viviendo en comunidades indígenas, los fines de semana te vas a las fiestas y sigues viendo las comunidades indígenas y vas a explorar a las zonas de comunidades indígenas y tal, te das cuenta de que, bueno, pues estás haciendo arqueología, pero no estás haciendo nada diferente a lo que es antropología. Y ves que, obviamente, para nosotros era el todo, ¿no? Que la arqueología solo se podía ver como antropología, sobre todo cuando estabas en el campo. Quien nos llevó, y eso fue totalmente fundamental, fue nuestro catedrático de ese momento, que se dedicaba a la antropología americana, el que nos enseñó y el primero que me dio
asignatura de antropología general y demás, que fue don José Alcina Franch. Y la verdad, pues en ese sentido no tengo ninguna queja. Él fue el primero que me abrió los ojos, el que me dio la posibilidad de ir a América, y después, sobre todo, he estado en Guatemala más, y de una forma o de otra, aunque después en el año 80 nos tuvimos que ir del altiplano por la quema y el asalto y la quema de la embajada de Guatemala, volví después porque había un aumento también exponencial de la violencia en estas zonas en Guatemala, con la guerra civil no declarada, decía. Después volví en el 83, un año, pero ya me fui a Tierra Baja, pero siempre haya estado allí, incluso el Machaquilá, que estuvimos después en los años 90 y hasta el 2006, o incluso ahora en Palenque, siempre hemos tenido contacto con gente indígena. Una buena parte de los muchachos que hemos tenido trabajando con nosotros han sido indígenas, ya fueran celtales, como en Palenque últimamente, o panes, o quechís, o quichés, siempre ha sido así. Entonces a mí me ha parecido siempre de lo más natural y nunca he logrado hacer esa distinción que para mí obviamente no existe, ¿no? Entonces, trabajando, aunque sea en arqueología, técnicamente y metodológicamente y tal, en arqueología, estar trabajando con entornos de comunidades indígenas te hace que no vayas a pensar en otro tipo de visión, ¿no?, sobre los cambios culturales que te vienen desde la época prehispánica hasta la actualidad, y que en la actualidad no puedes conocer a las comunidades indígenas si realmente no sabes qué ha pasado en la época colonial y lo que ha pasado antes de que llegaran los españoles que cayeran por allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro departamento, como decía yo, la visión que te da global con el punto de interés fundamental, que eran las comunidades indígenas o los indígenas, vamos, no tiene nada que ver con otro tipo de visión. Y esa es la mía y la otra. Sí. Bueno, yo como era antropólogo, pero no protegido del catedrático de arqueología, no conseguí ir a América en ninguno de los proyectos generales. Llevaban a otros antropólogos, menos a Rafael Díaz Madero y Rafael Díaz Madero consiguió una cosa para Brasil y yo tampoco. Entonces, solo cuando hubo una ayuda de la Complutense, no sé cuánto, conseguí irme a Bolivia por primera vez. Con lo cual estuve dando clases sobre etnología de América del Sur como 14, 15 años sin haber pisado América del Sur, que para un antropólogo es bastante jodido. Descubrí Bolivia y Bolivia significa un cambio absoluto, entre otras cosas porque la realidad nos cambia y porque es imprescindible que los antropólogos cambien de realidad. Europa es muy interesante, temas conflictivos en Europa son muy interesantes, pero realmente supongo que África más, que a lo mejor Asia más, pero desde luego América y América más o menos indígena desde luego supone un cambio radical. Ese primer trabajo de campo es de 1990. Cosas que me han influido además han sido dos elementos. El primero, el asesinato del Elpidio Domínguez Castro en 1988, 31 de diciembre, matado por los ganaderos de Quiroga. Un coche se le cruza en mitad de una carretera, salen unos cuantos tipos y lo asesinan. Yo había tenido relación con él en México, que habíamos tenido una estancia, invitados por ¿cómo se llama? La Escuela de Antropología de México. La ENA. No, es la Escuela Nacional de la de Estudios Superiores, la de posgrado. Bueno, no sé cómo se llama. Habíamos tenido ahí, habíamos coincidido con el vídeo que habíamos conocido en la reunión esta de Madrid, y 3 meses después lo mataron. Entonces, esto sobre todo le plantea a uno que la vida no tiene el mismo valor en diferentes sitios. Y eso lo aprendí para siempre. Él se reunió conmigo, Rafael ya se había vuelto, se reunió conmigo en una cafetería y se puso en el centro de la cafetería. Nos pusimos en el centro de la cafetería. Le decía, está todo vacío y uno tiende a ponerse junto a la pared y no ocupar. Es que así no nos graban. A mí me pareció excesivo. Cuando lo mataron 3 meses después,
me pareció que no era excesivo, vamos, que era un tipo molesto un agricultor molesto para los ganaderos de Quiroga. La zona de Santa Fe de la Laguna, Lago Puré, Lago Láscuaro, etc. Esa zona. Y finalmente, para Bolivia, una relación que sí me ha tocado, la relación con Taquil Mamani, Constantino Lima, al que torturaron en tiempo de Hugo Banzer y todavía cojea, pero que sigue luchando sobre todo desde una filosofía determinada que es el indianismo. Una filosofía ni Cristo ni Marx. Este rechazo a ambas cosas hizo que en el tiempo de Banzer lo consideraran marxista y lo torturaron por eso, y en el tiempo de la democracia consideraran que era un fascista porque estaba contra el marxismo, etcétera. Cobra siempre en cualquiera de los casos. Pero uno de los, no sé si ideólogo, pero desde luego en relación vital muy importante para mí. Bueno, la pregunta que nos has hecho, ¿no? Experiencia. ¿Qué experiencia os ha marcado? ¿Qué imagen? Me he hecho una chuletilla, porque es que tanto yo he vivido tantas experiencias, ¿no? Y que por fortuna o por desgracia, pues mi experiencia como americanista pues ha tenido realidades pues muy intensas y muy duras, y me ha resultado muy difícil discriminar algunas. Para mí fue clave el primer día que yo llego a trabajar a Perú en colaboración con AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Llego a su sede de Lima con 22 años, o sea, muy joven, y bueno, ya había podido formarme bien y estudiar durante un año entero todo lo que podía haber leído, lo que estaba en mis manos de leer para conocer aquella realidad. Me encuentro en la entrada de la sede de Lima, de la sede de AIDESEP, un joven indígena xánica que se llamaba Grimaldo Pintayo, al que le habían dejado ciego su patrón a causa de haberle dado una paliza y machetazos en la zona del cuello, ¿no? Lo primero que me encuentro pues, es esa realidad. Me encontré esa realidad y no se me olvida su rostro, no se me olvida su cara, su manera, su mirada perdida, su miedo. Para mí fue absolutamente, me marcó, porque dio un giro completamente, no es que yo ya iba con una idea muy clara, ¿no? Pero digamos que yo no podía salir ya de ese túnel en el que yo me había metido a hacer, conjuntamente con la IDESEP, una cosa que no era antropología, que era política. Yo, desgraciadamente, me confieso, de decir que yo no hacía antropología, hacía política. Pero yo no lo supe hasta después, no era consciente, no fui consciente. A partir de ahí también tuve la inmensa fortuna de conocer líderes indígenas que en esos días estaban escribiendo la historia de los movimientos indios. Nombres que probablemente muchos de vosotros ni conozcáis o no sepáis. Ya en España, con Carlos Caravantes, con José Alcina Franch, con Rafael Díaz Madriolo, había tenido oportunidad de conocer a algunos líderes indígenas como Atencio López, de la Juventud Cuna de Panamá, Rigoberta Menchú, bastante antes de que le dieran el premio Nobel, pero quizá Víctor Hugo Cárdenas. Carlos, ¿te acuerdas del MRTKL? Fue vicepresidente de Bolivia, el primer vicepresidente indígena de Bolivia, antes de que llegara Evo Morales, y todo esto. Quiero decir, hubo gente que antes se fue quedando por el camino, los fueron fagocitando desde la política. Y quien marcó mucho mi trayectoria en Perú fue la fuerte personalidad y el liderazgo indiscutible de Evaristo Duncuán. Él fue presidente de AIDESEP y presidente de la COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Dirigía 7 países amazónicos en la defensa por los derechos de los pueblos indígenas. Una persona absolutamente carismática. Me enseñó más antropología a él que la que aprendí en toda la universidad. En este sentido, tuvo el premio
Nobel alternativo de la paz también, Evaristo Juan. Y también tuve la oportunidad de conocer al ya fallecido, desgraciadamente, abogado español Pedro García Hierro, todos lo conocen por Perico. Una persona incansable en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, básicamente. Todas esas personas marcan absolutamente mi trayectoria en América. Bueno, y dando un salto, después de estar durante varias estancias en la selva trabajando con EDESEP y con la COICA, la tesis doctoral para mí fue como algo totalmente, lo hice después, totalmente accesorio, reconocer que yo no iba con esa idea como estudiante que quiere progresar en su carrera académica, como hay hoy esa competitividad, ¿no? Porque si yo iba a aprender y iba a convivir y a imbuirme de ese mundo, ¿no? Bueno, quizá también destaco mi última etapa en América, antes ya de volver a España. Ya tuve que volver también por imperativo legal de mi salud, porque América me machacó enteramente. Pues tuve la oportunidad de participar en lo que entonces, recientemente, en el año 96, fue la primera adjuntía o adjuntoría para pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú. Estuve trabajando allí como consultora y para mí fue una experiencia realmente interesante. Fui testigo y además fedataria, tomé notas, me dediqué a tomar todas las notas sobre todo en una de las estancias que estuvimos en Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios, pues todas las testimonios desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada sin parar, recogiendo testimonios de violaciones de derechos humanos con poblaciones indígenas y con poblaciones ribereñas, bueno, con poblaciones mestizas, que se utiliza ese término allí. Eso pues también marca, bueno, continúo trabajando siempre en esa misma línea. Y por último, ya termino con esta, es decir que no es baladí que os comente que en el momento presente más de un 90% seguro de lo que entonces llamaba mis informantes, de la gente con la que trabajé, de los indígenas, están muertos, ya han fallecido. Entonces eso hoy, a día de hoy, a mí eso me marca lo que ha dicho él de la vida, ¿no? Te marca el valor de la vida en la América indígena, en la América rural, popular, negra, no vale en la vida ahí lo mismo. Y entonces te sitúa. Y a mí me ha situado eso en la academia. Me sitúa en España, en la academia, delante de mis alumnos. Yo no he perdido nunca, espero no perderlo, que no me dé algo al coco. Espero nunca perder la perspectiva. La perspectiva es esa, ¿no? O sea, el 90% de mis informantes han muerto o han sido asesinados o han muerto por causas. Entonces, yo creo que eso nos tiene que situar para no perder la perspectiva de lo que es la lucha y, en mi caso, la docencia como trinchera para poder continuar, porque hay que seguir trabajando en esto. Ya está. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Yo he tratado de contestar esta pregunta volviendo la cabeza hacia lo que pasó en aquellos momentos. Yo tengo muy identificada una relación muy estrecha entre nuestra vivencia en África y nuestra radicalización con respecto a América Latina. Nosotros llegamos a África a mediados de los 50 y vivimos muy intensamente, al principio con lo que eran las colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé menos, pero y lo vivimos porque de alguna forma en Portugal habíamos conectado con la gente de la oposición, a Salazar y a toda la gente. Y esto se apoyaba mucho en una organización social que no cuajaba, o sea que era muy difícil porque la persecución, en el caso concreto de Portugal, era más dura que la nuestra aquí por
parte del franquismo, al franquismo no le interesábamos, o bueno, o disimulábamos también que no nos perseguía, pero en el caso concreto de Portugal se les perseguía y se les mataba además en torno a las colonias. Eso nos influyó mucho porque nos tuvimos que vincular con los grupos marginados o clandestinos que estaban en los distintos frentes. Eso nos radicalizó también a una postura que teníamos entonces, y con el fin de ir avanzando en la vinculación entre África y América Latina. África todavía no había llegado a los 60, que es cuando da la explosión de la lucha contra el colonialismo, pero se venían luchando contra el colonialismo mucho antes, ¿no? Pero ya se manifiesta en los 60 con la independencia fundamentalmente de los países. Eso hace que en América Latina buscásemos también los grupos más radicales con los cuales podríamos aprender parte de la historia, porque en América Latina se había vivido con antelación todo este proceso. Y nos encontramos con algo que todavía en estos momentos nos interesa, y es que los grupos anticolonialistas, los grupos independentistas, los grupos estaban muy vinculados con viejas personas españolas que de alguna manera se habían vinculado por eso, por motivos raros, a veces por motivos religiosos. De ahí luego llegamos a vincular buena parte de lo que era la teología de la liberación, que fue también otra de las corrientes que nos ayudaron a identificar y hacer el juego de cómo traer esto aquí a Europa, cómo hacer que en Europa se encontrase apoyo directamente para esto, porque se encontraba apoyo, entonces funcionaba también la cooperación, pero se encontraba apoyo para una cooperación domesticada. No se encontraba el apoyo para los grupos que lo estaban necesitando. Bueno, ese trabajo nos llevó mucho tiempo, y yo en concreto ahí me impliqué mucho en Alemania, en Francia, en Austria, con gente interesante, incluso en los países nórdicos, en Noruega y en Suecia, donde encontramos un apoyo interesante, pues, porque era desinteresado. O sea, no trataban de crear allí la bandera españolita o la bandera de no sé cuánto chino, de apoyar seriamente a la gente. Yo creo que esa es una época muy importante, que después se culmina con las vinculaciones que habíamos establecido con aquellos grupos y que, bueno, pues sistematizan en lo que hemos llamado luego la teología de la liberación o la ética de la liberación, que también funcionaba en aquellos momentos y que tenía unas bases sociales muy importantes, que era la gente que luchaba. Era la gente que se oponía directamente a los distintos poderes, a veces poderes muy pequeños, a veces poderes simbólicos, por los distintos poderes, tanto en la sociedad como fundamentalmente en la Iglesia. Eso, o los grupos cristianos, eso genera la emergencia de todo eso que fue una corriente opuesta al oficialismo, ¿no? Y que dio mucho juego, que en estos momentos está más domesticada, porque bueno, en estos momentos también hay que pensar que lo que en aquellos años, muchos de los cuales coinciden con esas épocas que estáis diciendo vosotros, 80, 90, creíamos que era una esperanza de cambio radical en el mundo y que iba a venir precisamente de la relación del tercer mundo con el primero, porque ahí venían muchas críticas, pero el organizar eso, que era uno de los cometidos que nosotros creíamos que podíamos cumplir, y al hacer que cuajase en un cambio radical, bueno, pues no se dio. No se dio, lo hemos mantenido teóricamente. Yo creo que en Nepal, yo estaba mirando un poco de cara a las preguntas estas que esta malvada nos ha puesto, de las publicaciones, no sé, de las 300 y pico, hay muchas cosas sobre aspectos teóricos, concretos, que definen un poco la manera de pensar en Nepal, pero no nos hemos atrevido, no hemos recogido las experiencias prácticas de los fracasos, y creo que lo teníamos que haber hecho de cara a decir, bueno, pues esta alternativa no es que no sea viable, pero hoy por hoy no es viable, la alternativa del cambio.
el tiempo de las relaciones de África con América Latina se retroalimenta por parte de los grupos. Llegamos a tener, yo me acuerdo de algunos encuentros fuertes de 54 países diferentes de toda América Latina, la parte de África y ya un poco de Asia. Y cuando hacíamos el planteamiento, lo hacían ellos, pero el planteamiento de los cambios radicales, los cambios profundos, para mí la sorpresa fuerte que recibí es que, por una parte, los palestinos y por otra parte, los asiáticos y en concreto la gente de China, de la China más vinculada con Hong Kong y con el exterior, y de la India, nos decían que éramos ingenuos, que no se daba el cambio. Nos encontramos con una visión muy bonita de la gente de Nueva Zelanda, que durante el tiempo en que se opusieron a Francia, pues creían que iban a lograr una alternativa, un sistema alternativo. Bueno, pues no lo logramos. Y esa decepción ha influido también en el pensamiento de Depala, y yo creo que nos hemos dedicado más en el último tiempo a publicar libros, a hacer trabajos o recoger investigaciones que no indujesen directamente hacia el cambio, sino hacia la necesidad de la transformación, pero más, no digo más ingenuamente, pero más globalmente, sin polarizarlas únicamente en las formaciones políticas. Y ahí seguimos, porque a mí me gustaría ya terminar, no esto solo, sino terminar, que para terminase, porque llevamos 77 años. No yo, porque soy muchísimo más joven, muchísimo más joven. Los 77 son más jóvenes. Bueno, vale. Bueno, os quería agradecer por toda la generosidad que estáis teniendo de contar experiencias personales que no son nada fáciles, y la verdad es que se agradece muchísimo. Ahora quería moverme un poco más a una parte más teórica y de las preguntas que os había propuesto al principio, voy a juntar la tercera y la cuarta para que empecemos a concretar un poco más. Un poco, si pudierais explicar cuáles son la corriente o el planteamiento teórico con el que os sentís más cercanos y cuál con el que os sentís más alejados. Y te voy a de nuevo la patata caliente para sí. El verso suelto que soy yo, porque sí, efectivamente, que nosotros estamos dentro de la antropología y tal, no seguimos los mismos, en muchos casos, los mismos parámetros. Además, en América la cosa es algo diferente, ¿no? Lo que sí, esta mañana, mientras estaba mirando, estaba viendo en mi biblioteca, donde tengo todos los manuales de antropología, incluso con los que estudié, y claro, estaba mirando aquellos manuales de antropología que usábamos, ¿no? Y entonces estaba mirando Macy Heuther, estaba Ford, estaba Melville Herkovitz, estaba Lindenthal. Eran todos los clásicos de aquel momento, esos eran nuestros clásicos. Claro, en aquel momento, cuando nosotros estábamos estudiando, el estructuralismo. Ahí llegó la destrucción, tremendo. Tengo que reconocer que realmente comprensión con el estructuralismo solo cuando leí Tristes Trópicos, pura etnografía y tal, fui capaz de entender algo de esto. Lo demás, en mi época, y todavía con una cierta perspectiva y tal, me parecía un conjunto enorme de pajas mentales. Pero el caso es que al cabo del tiempo uno se da cuenta, con una perspectiva, ya sea pura teoría, etcétera, etcétera, que somos hijos de nuestro tiempo. Entonces las teorías van pasando por delante de nosotros. Vamos tomando algunas partes de la teoría, a veces desechando otras, ¿por qué no? Pero es que así es como sucede, ¿no? Y en la arqueología ha pasado también lo mismo, ¿no? No hemos sido tan enlazados quizás a la antropología, pero pasamos por la nueva arqueología, por el estructuralismo, el procesalismo y tal. Pero después, a la hora, cuando tienes 68 años, dices, realmente... Sí, han cambiado los métodos, han cambiado las técnicas con las que abordamos el campo, etcétera, etcétera, pero en realidad lo otro simplemente va pasando, nos puede dar ciertas perspectivas, pero a la hora de la hora para mí nunca ha sido tan sumamente fundamental. Hay cosas de las que normalmente huyo sistemáticamente en el plano teórico, y es todo aquello que, y lo siento por esos inicios filosóficos, metafísicos y tal que tiene Carmelo, pero la filosofía nunca ha sido lo mío.
Entonces la filosofía en relación con la antropología nunca me gusta. Me gusta más lo que ha dicho antes de las trincheras, ¿no? Siempre he pensado que la antropología tenía que tener una implicación, con lo cual sistemáticamente huyo de cualquier cosa en antropología que suponga levitar sobre los problemas de la gente, ya sean los problemas americanos, etcétera, y que me aleje de tener, no físicamente, que para un arqueólogo siempre tener los pies encima de la tierra y tal, ¿no? Sino también, no solamente sino a nivel teórico, lo que me separe los pies de la tierra. Y siempre creo que precisamente una buena parte de la gente de nuestro departamento, no todo el mundo, siempre ha tenido esos pies en la tierra, ese tipo de antropología, ¿no? Aunque bien sabemos que en otra parte pues ha limitado, ¿no? Bueno, para ellos seguramente nosotros éramos menos antropólogos y a lo mejor para nosotros ellos son menos antropólogos, ¿no? Pero bueno, así es como me veo, como verso suelto dentro. Muchas gracias. Nuestro departamento no es lo que la ve. Sí. A mí sí me aguantabas aciertos. Vamos a ver, voy a tratar de ser breves básicamente porque si no, no vamos a dejar tiempo para comentar. ¿Con qué me siento identificado en antropología? Con dos cosas. Primero, la antropología que llamaríamos comprometida. El artículo que mencionaba Pepa es de Eric Wolf y Jorgensen, la antropología en el sendero de la guerra en Tailandia. Y era contra los antropólogos estos que luego en la guerra de Irak iban como empotrados en las tropas norteamericanas, Desde la perspectiva más latinoamericanista, sobre todo la antropología decolonial. Es decir, se ha escrito antropología que aquí no se lee nunca. Hombre, a excepción de García Canclini, pero punto. La mayoría de la gente no lee. Y mientras tanto escriben cosas maravillosas y comprometidas como Bourdieu. Yo entré en un departamento sin haber leído a Bourdieu más que lo que había escrito y utilizado para mi tesis doctoral, el oficio de sociólogo, con no sé quién era, ya no me acuerdo, porque la memoria es la que... Bueno, esa es la parte que me orientaba más, hasta que de pronto, en un sitio que se llama Fe y Secularidad, donde había comunistas y había curas y había... yo daba clase en comillas con los curas y entonces me asomé por allá, descubrí una cosa que se llamaba análisis institucional. Entonces me permitía trabajar con relaciones de poder en todo tipo de organizaciones, de instituciones, además sacarle punto a la gente, digo, a las cosas y tocarle las narices a todo el mundo. Podía saber que cuando alguien estaba hablando de algo o me decía algo, tú lo que pasa es que estás gordo. El problema de gordura lo tenía él. Si no, podía haber comentado muchas más cosas de mí. Por ejemplo, esta tarde me han comentado que tengo el pelo blanco, que ya parezco viejo. Bueno, está hablando alguien que se siente viejo y por eso dice que tengo el pelo blanco. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, permitían entrar en un juego en el que no solo se trabaja teóricamente, sino que se trabaja con elementos analizadores. Y uno puede ser el elemento analizador. Medio juego para muchas cosas. Eso desde la parte teórica. Rechazo, pues básicamente esta antropología de los empotrados en la guerra de Irak, pero sobre todo, lo ha mencionado Luis antes, esa antropología que permite decir que se conoce a alguien cuando uno está un verano. Conozco una persona que escribió una tesis sobre los Ticopia, creo recordar, habiendo pasado 3 meses en la selva, habiéndose adaptado a la selva, habiendo aprendido el idioma, habiendo hecho árboles genealógicos de los Ticopia. Bueno, te está pasando, ¿no? En 3 meses. Bueno, pues esta sensación. Y desde la perspectiva teórica, todos los antropólogos que van a América a explicarle lo que les pasa. Esto pasa en las clases, también pasa cuando va uno y le dice a los alumnos lo que os pasa ahora, no sé cuánto, ahí siempre está proyectando, siempre es su problema de volverse.
no sé si sois alumnos, ya no, de volverse. Es decir, estáis gordos. Bueno, es que tienes un problema de gordura, etcétera. Estás calvo. Bueno, y un poco es eso. Bueno, una pregunta complicada, pero voy a resumirla. De los primeros tiempos, cuando empecé a trabajar como americanista, pues evidentemente mi influencia fue mayoritariamente de mi maestro, Carlos Caravantes, y mucha, fue muy clave en esa manera, en esa lectura que yo hacía del terreno, ¿no? Y eso, pues muy a su, no que dese, pero que me invite a pastas o a lo que sea, tómate algo, como ese, a mí me influyó y lo llevo a gala. Y también en esas épocas, los clásicos que yo pude leer y manejar, entre otros muchos, sería muy harto pues, decir ahora mucha bibliografía, Bonfil Batalla, Guillermo Bonfil Batalla, Maxent Alvar, ¿no? David Stoll, para mí en el caso del análisis de las cuestiones que estaban pasando en América Latina, en la América Latina de esos tiempos, de finales de los 80, por centrar esos nombres. Bueno, posteriormente, y ya tras muchos años de resituarme en la disciplina, yo no soy, como os digo, soy antropóloga cultural, ni siquiera me considero antropóloga. Hay veces cuando hago búsquedas y cosas, bueno, cuestiones curriculares, me sitúan en historia social de América Latina, me sitúan en historia cultural, me sitúan en cosas rarísimas, pero yo creo que en el fondo es esa mirada holística, por eso nos pueden encasillar en muchas cosas. La corriente con la que me siento actualmente más cómoda, que siento más cercana, es la del giro descolonial, como bien ha dicho Carlos, y el análisis de la colonialidad del saber y del poder planteados por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Catherine Walsh. Para mí son absolutamente claves, todavía absolutamente vigentes, absolutamente necesarios. En este sentido, Arturo Escobar, Ramón Grosfogel, Roberto Espinosa, no lo conocéis, es peruano, no lo conocéis por aquí, no, o sea, no, pero este tipo, creo que no lo conocéis, igual lo conocéis, pero bueno, una persona brillante y muy conocedor de los trabajos de Aníbal Quijano. Ninguno de ellos es antropólogo, por si acaso, ¿vale? Son más de la sociología y estudios culturales, Catherine Walsh, estudios culturales latinoamericanos, esa visión más global, más holística, absolutamente necesaria para trabajar hoy con los problemas actuales, racismo, xenofobia, desigualdades, género, todo eso es absolutamente necesario tener esa mirada, ¿no? Ese giro descolonial del saber, ¿no? Sin ello no podemos avanzar, es difícil avanzar, ¿no? Y como recientemente escribía Jorge Pérez Rubio, un líder huitoto, ante el despojo sistemático del territorio indígena actual, dice que siempre está y haya el silencio de la academia. Ese silencio de la academia, desgraciadamente, se mantiene, tanto en América como aquí quizá menos, pero bueno, habría que matizar. Y la verborrea de los políticos empleada siempre para discriminar y criminalizar a los pueblos indígenas. ¿De qué corriente me siento más alejada? Evidentemente, ergo, me siento absolutamente alejada de la antropología que se mira a sí misma, de la antropología, en este caso española, que se permite hacer una clasificación excluyente de aquellos que se han mantenido conscientemente en los márgenes, en la periferia, que no han retroalimentado con sus genuflexiones intelectuales los círculos académicos del poder. Y con esto... ahora cualquiera sigue después. Me he quedado, está grabado. Pero es que no, así probablemente estaré gorda y seré calma o tener el pelo blanco, pero no me dará un cáncer por no decir lo que siento. Yo tengo que decir lo que siento en todo momento. Te lo agradecemos mucho. Gracias por esta oportunidad de cantar. Bueno, pues yo voy a comenzar un poco contigo. No
nosotros desde el principio, y posiblemente por planteamientos, iba a decir, ingenuos, tuvimos como enemigo y tenemos como enemigo el poder. Cualquiera de las formaciones que se consideran poder, se atribuyen poder, ejercen poder, y un poco por principio. Y yo creo que esto no es del todo bueno, porque a veces sin discernimiento basta que algo esté encubierto, parapetado en el poder, para que no lo veamos con buenos ojos, es más, lo consideremos enemigo y luchemos, porque una de las ventajas que tenemos, que tiene Yepala, es que dependemos mucho, esa fue otra de las cuestiones claves del principio, de los grupos que los países en los cuales hemos estado trabajando, hemos encontrado que son grupos populares que buscan alternativas a las situaciones en las cuales viven. Y ellos también tienen una radicalidad frente al poder. Y al decir frente, a veces aunque se caen ingenuidades, porque no se mide cuáles son las estructuras de poder y cuáles son los efectos que pueden producir, pero de alguna forma creo que eso nos ha hecho equivocarnos en algún momento, apoyando o buscando apoyos para esos grupos cuando en realidad no estaban del todo enraizados en las bases sociales populares que podían ser alternativa al poder establecido en sus países, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que el enfrentamiento al poder, es más, en algunos momentos hemos teorizado y algún libro musical diciendo que esa es la clave del futuro. Posiblemente tengamos una manera de pensar en el futuro como si efectivamente encontrásemos una alternativa al presente y al pasado. La historia nos está demostrando que tiene mucha más fuerza. Nosotros creemos que fuerzas emergentes en estos momentos hay pocas, que se ha perdido mucha capacidad de emergencia y que el sistema ha engullido y ha situado su sitio. Hay un sitio para la oposición. Ese es el sitio en el cual el sistema va poniendo a los que están en contra. Y juega muy bien con ello, con esa presencia del sistema, de lo opuesto. Y dentro de toda esa dinámica, pues le atribuye funciones que pertenecen al macro cuadro del mercado, de bienes, de dinero, de productos, de ideas, de sueños también, porque yo creo que un mercado de sueños hace creer que somos capaces o que se es capaz de lograr un objetivo. Yo pienso que esa es una clave que a nosotros nos ha marcado, que nos sigue marcando. En un último libro que se ha hecho sobre la historia de Yepala, se insiste que es sobre ética y se insiste mucho en ese enfrentamiento frente al poder. Yo sabía que lo teníamos, pero no creí que fuese tan claro, tan flagrante que me lo quisiera señalar en la pantalla, que se podía disimular. Vale, ¿cuáles son nuestros contrarios? Bueno, pues es muy fácil, o sea, nosotros frente al mercantilismo siempre, frente a las manifestaciones de poder desde las estructuras de dominio siempre. ¿Y cuáles son nuestros amigos? Pues lo contrario que hay de todo. Yo creo que no tenemos en este momento muchos amigos. Creemos que hay que seguir elaborando pensamiento. Estamos un poco decepcionados, porque nuestra juventud nos invita a que busquemos cosas y no las encontramos. Pienso que eso no es bueno. Ha habido una dispersión muy grande, no ha habido victorias de lo contrario al sistema dominante, y el sistema dominante ha tenido la capacidad, como decía antes, de situar a los contrarios dentro del esquema total y haciendo que jueguen el papel que tienen. Por eso estamos pensando de que quizás el tiempo de desaparición, hemos cumplido 77 años, pues el tiempo de desaparición. Y no pensamos dejar solo a nadie, porque entonces se va a equivocar, va a creer que es fácil y no es fácil.
Pero él lo dejamos. Pues ahora que ya hemos entrado en una parte más crítica y que ya hemos abierto la red, os quería pedir por favor si podéis explicar un poco cómo creéis que es la relación de la antropología española con América Latina y sobre todo como haciendo énfasis en qué echáis en falta en el trabajo y la enseñanza de la antropología americanista actual en España. Una pregunta muy fácil, así, muy... Realmente sí. Parece que no, pero sí, es una pregunta en ese sentido extremadamente fácil, porque, bueno, hasta me la he traído semi-preparada, porque es penosa, realmente penosa. Ahora dan ganas aquí en este momento empezar a llorar y después cortarse las venas, al 10, eso nos da una de las venas, cuando uno ve lo que ha pasado y tal. La verdad es que desde mi perspectiva de la UCM, sobre todo desde lo que es mi departamento, que en ese sentido nosotros tres era un departamento único y especial. En el caso de la antropología americanista no lo había ni en Barcelona ni en Sevilla, que sobre todo tenían historia, aunque después también tuvieron antropología, etc. Entonces, desde ese tipo de perspectiva es de la que hablo, de una visión realmente catastrófica, ¿no? Pero yo creo que a nivel institucional ahora es casi inexistente. Efectivamente, hay antropólogos, sí, hay antropólogos que trabajan en América. De esos antropólogos un porcentaje pasa por América, pero América no pasa por ellos, o pasan por la antropología, pero la antropología no pasa por ellos, típico, pero a nivel institucional, desde luego, la deriva que ha habido en la UCM es que hemos hecho un esquema, como también el plan de estudios con las asignaturas que tenemos desde el año 1967 hasta la actualidad. Y si en el año 67 hasta el año 76 teníamos 21 asignaturas específicas de antropología de América, porque trabajamos con un plan de estudios de 2 años comunes, en lo que no veíamos nada de América, por supuesto, pero toda universal, pero después teníamos 3 años de especialidad, de asignaturas anuales, además, que englobaban antropología y etnología de América, antropología general, arqueología americana, de historia de América, antropología social y aplicada, antropología física, etnografía ibérica, cultura maya, cultura azteca, cultura inca, lingüística, culturas preincaicas, una absoluta maravilla en ese sentido, más luego asignaturas que teníamos en relación directa con la gente de historia de América, ¿no? Una perspectiva ya más histórica que pues, teníamos paleografía y diplomática, teníamos derecho indiano, realmente sí, etnografías, pero muy importante, por ejemplo, derecho indiano era obligatoria, ¿no? Bueno, pues pasamos al año 77-92, en el que ya fuimos descendiendo y teníamos 18 asignaturas solo. Remontamos un poco entre el 92 y el 2000, y el año 2000, que debió ser por el año 92 y el quinto centenario, no sé, se tiene el favor, nunca se sabe. Y sí, con una reestructuración que hicimos, seguimos teniendo 20 asignaturas, pero siempre eran muchas menos optativas, teníamos multidepartamentales, algunas troncales, que eso sí lo logramos para lo que era la América prehispánica, América moderna, América contemporánea, que todo el mundo la estudiera. Pero cuando llegamos al año 2000, cuando estábamos ya terminando lo que era la licenciatura entre el 2000 y el 2009, pues descendimos ya a 16 asignaturas. Y entonces viene el gran descubrimiento europeo del siglo, que ha sido nuestro suicidio de tal asunto, que es el grado. Que se grave, el grado es una mierda, realmente. Es un fracaso total y absoluto. Tenemos 7 asignaturas. 7 asignaturas, de las cuales son 3 troncales, la historia prehispánica, moderna y contemporánea, una troncal multidepartamental y 3 optativas. Todo ello cuatrimestral. Por ejemplo, la multidepartamental, 4 créditos y medio, está sustituyendo a una asignatura de métodos y técnicas anual y otra de tendencias historiográficas en la antropología americana, también anual. Ahora lo hemos subido en una sola asignatura de 4 créditos y medio. Esto es lo que nos vendieron. También después nos vendieron que es que después los másteres van a ser de especialización. Mentira. Sabemos que mintieron como bellacos. Bueno, simplemente nos hemos jubilado. Yo ya estoy jubilada aunque honorífica y me da muchísima pena, ¿no?, este tipo de deriva, pero esta es la realidad. Creo que en el Departamento de Antropología Social y Cultural no estáis mejor en un grado de antropología en el cual creo que si hay una o no hay ninguna asignatura referida a la antropología americana, no me interesa, estas son aguas, sin ninguna duda. Y lo que
puede interesar un poco más son a los sociólogos, que han asaltado literalmente América Latina. Los sociólogos también de sus aguas. Vale, esto es penoso, pero yo pienso que no es nada más que un reflejo de la realidad, de la realidad española y de lo que puede interesar en el sentido de América, y de la ausencia de esfuerzo y seguramente, literalmente, de huevos que ha tenido la antropología, los antropólogos, los americanistas, etcétera, etcétera, para tratar de hacer las cosas de otra manera, no haberlas hecho. Y haber consentido que hayamos llegado a lo que hemos llegado a la actualidad, ¿no? Eso sí, llorando mucho, lloramos muchísimo por lo mal que estamos, pero esta es la realidad y no sé si Carlos, la gente de mi departamento y Luisa pueden verla de manera diferente o les ha parecido demasiado catastrofista o a lo mejor piensan que soy excesivamente moderada, pero la realidad ahora en un grado como el que era el nuestro, que empezamos con 21 asignaturas muy específicas y anuales y tal, es la de 7 asignaturas. Y con eso tenemos que dar todo de sí para enseñarles a nuestros alumnos. Esa es la realidad. ¿Me he equivocado? Vamos a ver cuando... Pero seguramente puedes decir algo. Cuando se acaba la licenciatura y empieza el grado en sociología, ya lo sabéis, sociología y políticas, de una asignatura que existía sobre América Latina obligatoria en la licenciatura, pasa al grado que hay más asignaturas, bastante más asignaturas, a no haber ninguna. Es decir, América Latina no se da. Ni América Latina, ni África, ni mundo magrebí, ni Asia, ni nada. Solo teoría. Uno puede trasladar sus experiencias en algunos sitios, pero eso queda absolutamente apartado. Es cuando yo reclamo, como soy bastante viejo, voy a coger una asignatura y ahí voy a dar Antropología de América. Que es lo que más o menos he hecho en la asignatura de Antropología Política, que no era la que yo iba a haber cogido, iba a coger Antropología de la Educación, porque llegaban con las optativas en quinto, y una persona me dijo, no, yo quiero Antropología de la Educación, llevo soñando con ella. Digo, yo amenacé con Antropología de la Educación cuando se impuso el grado, porque siempre he sido lo más claro posible, tanto en decir que me estaban jodiendo como en explicarlo. Y esta persona me dijo, te la cambio por Antropología Política, que además es obligatoria en segundo, no sé qué. Dije, bueno, se acerca más a lo que yo hago, entonces ahí meto, para que la gente oiga hablar de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Creo que en relación con América Latina, el problema siempre es el que ha salido apuntado antes, la falta de interés que se tienen por autores del otro continente, ¿no? Pues incluso la teoría decolonial se habla desde aquí, se critica desde aquí y Miñolo entonces no tiene ninguna importancia ni sirve, porque dice que los primeros que hicieron antropología decolonial fue el taller de historia oral andina de Silvia Rivera Cosecanqui, que entrevistaba a los viejecitos y preguntaba por la realidad de los hombres, que esa era la auténtica antropología. Miñolo, alabando a Silvia Rivera, pues Miñolo es de los despreciados en mi facultad en este momento también. Y luego lo que pasa es que el mundo de la política, ese sí ha mantenido el americanismo, porque les han ido como asesores a hablar de plurinacionalidad, de explicar la plurinacionalidad desde el Estado de las Autonomías en España. La plurinacionalidad en Bolivia se construye según el Estado de las Autonomías en España. Cuando los imbéciles, empezando por Adriano Lastra, que algo de antropología dice que hizo, dice que tenemos que hacer plurinacionalidad como en Bolivia, no sabe lo que está hablando, en absoluto. Compañeros míos de la facultad han ido allí, han cobrado, explicando el Estado de las Autonomías en España. Y solo alguno ha dicho el Estado de las Autonomías en España es un fracaso. Solo algunos suelto. La mayoría lo han vendido como asesorías. Estas asesorías las han hecho continuamente. Todos mis compañeros de la facultad han ido a asesorar movimientos sociales, cuando los únicos que merecían la pena en esa lucha son los Leguina, los Slepoy, los... ¿cómo se llamaba el abogado?
el que dijo que estaba Pinochet en Londres, ¿cómo se llamaba el? No, ese es. Carlos García Lepuy. ¿No era Carlos García Lepuy? En Garcés, John Garcés. John Garcés. Es decir, esta gente, pues son los que merecía la pena. Y me estoy enrollando mucho, tenéis la palabra. Bueno, sí, quería decir una cosa. Uno de los problemas serios es que no solo pasa en España o pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se han neutralizado a cantidad de intelectuales por invitarles a dar unas conferencias en Harvard, o no sé cuántos se han vuelto a sus países diciendo esto en Harvard. Es decir, esta capacidad de neutralización, Estados Unidos lo ha utilizado, España también. Pero con eso hemos neutralizado no solo a las figuras más importantes, sino a muchas más figuras emergentes que yo creo que hemos eliminado con este poder, porque finalmente el poder de... Yo también voy contra poder. El poder de la academia tiene mucho que ver con el poder económico, tiene con otro poder. Bueno, yo aquí, para empezar, la pregunta que nos has hecho es que es compleja. ¿Cómo es la relación de la antropología española con América Latina? ¿Quién puede contestar eso? Yo no puedo, sinceramente, dar una respuesta, no conozco lo suficiente. Estaría haciendo un alarde, ¿no?, de pedantería de poder contestarlo. Mi impresión, en cualquier caso, es que es insuficiente, ¿no? La relación que hay es insuficiente, creo que es insuficiente, porque evidentemente siempre todo es mejorable. La pregunta de qué echas en falta en el trabajo y la enseñanza de la antropología americanista actual en España, bueno, después de la visión que nos ha dado Pepa de la situación concreta en el departamento del que provenimos nosotros de la UCM, para tu tranquilidad quizá, o para tu sosiego, es algo estructural, es una cosa global, es algo estructural. No les interesa que sigamos saliendo gente con espíritu crítico, les interesa borregos que estén haciendo ADE, administración de empresas, siendo emprendedores. Entonces, el humanismo, las carreras humanísticas, el libre pensamiento no interesa. Entonces, bueno, que es estructural. Y en cualquier caso, para tu tranquilidad también, en Castilla-La Mancha, todos los que estamos somos americanistas. Y no nos llamamos así, no partimos estrictamente asignaturas de antropología de América. Yo imparto antropología social, como digo, por imperativo legal, pero también imparto otra asignatura de antropología de las violencias. Antropología de las violencias es estrictamente traducir la experiencia y la realidad que hay. Mayoritariamente hacemos un estudio paralelismo entre las violencias en América Latina y las que puede haber violencia estructural en España. Entonces, nos sigue la memoria histórica de América Latina para hablar de la memoria histórica en España. Lo que estamos es utilizando el espejo de América para mirarnos a nosotros mismos en nuestras enormes lagunas. Eso es para lo que nos sirve la antropología de América. La antropología de América está entre nosotros, pero no está visibilizada con esa denominación. Pero yo creo que está. Y tenemos muchos compañeros en la UNED también trabajando en América Latina, en el proceso de paz de Colombia, trabajando en Guatemala. En fin, está y puede ser mejor. Para mí, lo mejorable también sería pues seguir trabajando con un mayor número de intercambios. Cuando hablo de intercambios, yo he intentado estos 2 últimos años, he tenido profesores de México, he tenido gente de Argentina, intento, a como dé lugar, dar la opción de poder retroalimentarnos, de dialogar, de establecer esa comunicación en lo que podamos, pues, procurar haber mayores interrelaciones, menos paternalismo, sigue habiendo un enorme paternalismo por parte de la Academia Española, no sé por qué, pero no sé, aunque hace mucha autocrítica, pero lo van a ser el plumero de lejos. Entonces se notan las maneras. Y también creo que la disciplina en general, como otras humanísticas, están en un momento de franca debilidad.
franca debilidad. Y la debilidad también proviene de fuera, es estructural, pero también proviene de dentro, ¿no? Proviene de dentro de ese quizá para mí lo más triste es este juego de egos en el que ahora mismo la antropología se mueve, ¿no? En algunos casos. Me acaba saturando, me aburre, me cansa profundamente, y de la autocomplacencia y de la autocomplacencia de unos con otros, Entonces estamos más preocupados en mantener, quizá desde la antropología de la academia, estamos más preocupados en mantener nuestros puestos de trabajo que lo que realmente le interesa al alumnado. Es así de claro también. Y estamos también demasiado preocupados, generalizo, ¿no?, por las cuotas de prestigio, ¿no?, por estar en el ranking de la JET académica, tan alineados además con esto que desde el punto de vista del mercantilismo intelectual de hoy en día tenemos que estar escribiendo en índices de impacto, en revistas de impacto. Lo que nos hace entrar en ese juego mercantil es desviar el foco de lo que realmente interesa. Nos hace desviar el foco. Estamos absolutamente alienados por esa atrocidad de lo que yo llamo burbuja del conocimiento. Ha habido una burbuja inmobiliaria, hay una burbuja del conocimiento, tienes que tener, tú eres muy grande porque tienes un tío estupendo, un antropólogo de la leche, porque tienes escritos 15 JCRs, 15 artículos en JCR para seguir retroalimentando las grandes multinacionales de conocimiento, mientras en América Latina los problemas siguen absolutamente siendo flagrantes y el silencio de la academia es vergonzante. Mientras esto siga así, pues yo voy a seguir utilizando mi aula como trinchera para por lo menos alguna voz que me escuche o alguien que me escuche, pues intentar mantener el asunto. En cualquier caso, bueno, nos apartamos con esta entrada en este mundo mercantil en el que la universidad pública ha entrado, que es una vergüenza. Es un problema estructural, pero nosotros optamos por decidir si seguimos ese camino, tragamos, seguimos ese camino, o pues, me explayo y denuncio la situación y pataleo. No me queda otra, pero bueno, por lo menos me expreso. Gracias. Muy amables. Yo no tengo nada que decir, no pertenezco al mundo de la academia, ni la valorar, eso es verdad. Yo creo que sí que se valora el trabajo de alguna persona, de alguna materia que nos interese para completar cosas o para pensar. Pero en estos momentos a lo mejor estamos cayendo. Nos parece que hay cosas más importantes entre el intercambio de África con América Latina, aunque sean más pragmáticas y más teóricas, que en el intercambio que podría ofrecer Europa con respecto al mundo científico que nosotros vamos a tener acceso. Quizás sea por nuestro prejuicio con respecto al mundo académico y al mundo del poder, el poder también, el poder intelectual, ¿no? Pero bueno, por eso digo que no tenemos nada que aportar. Creemos de todas formas que este tipo de, no me atrevo a hablar de modelo, pero bueno, esta situación que se ha quedado como muy estructurada del mundo del pensamiento, del mundo de la producción de conocimiento, del mundo de la transmisión de conocimiento, muy influida también por un fenómeno que a nosotros reconozco que no nos viene, es más que nos estamos muy en contra, que es el mundo de la publicidad y el mundo de los prácticos y los teóricos de los medios de comunicación. Nosotros creemos que los medios de comunicación son un gran instrumento, pero que está muy vendido al conjunto del sistema y al poder o a los poderes que en el sistema hay. Creemos que han perdido independencia y nos da miedo de que también la universidad no tenga la capacidad crítica necesaria para poder enfrentarse a todos los sistemas. Y en ese sentido, bueno, pues,
seguimos trabajando, pero creemos que no tenemos ya mucho que hacer. Porque pensando en nuestro futuro, os repito que estamos pensando más en desaparecer que en continuar. Voy a hacer una última pregunta que os dé la capacidad de hacer las reflexiones que queráis, que es un poco la idea de qué recomendaciones daríais a los jóvenes. He ido recogiendo ideas, a los jóvenes sí. He ido recogiendo ideas que habéis dicho durante pues, un poco la idea de la adolescencia como trinchera, la idea de que falta la creación de pensamiento crítico, pero también pues, que hay otras disciplinas como que los sociólogos han asaltado a América Latina y cómo ha sido esa relación, o el paso devastador de los procesos institucionales en determinadas disciplinas. Es decir, todo esto son aprendizajes y experiencias que habéis ido acumulando en todo este proceso, y basándose en ese aprendizaje os pediría que intentarais dar un consejo a los jóvenes, es decir, cómo abordar esta relación de América Latina, estos estudios latinoamericanistas desde todo ese bagaje que habéis acumulado en estos años. Pues sí, quiero decir que nosotros mantenemos una serie de actividades académicas fundamentalmente para gente joven, alguna gente de América Latina, alguna gente de África y del mundo árabe, y luego gente de aquí, gente joven. Y lo único que creemos que hay que fomentar es el ansia de aprender, y que ellos tengan un ansia de aprender, y seguir aprendiendo, y aprender a aprender, el cómo se aprende, o sea que el mundo de ellos se convierta en el objeto de trabajo de este idioma, y que no se someta a una de las organizaciones de presión. Vale, pues sí, que la más joven es la que seguramente está más vale, pues se lo no, yo en este sentido voy a ser muy breve, porque nos había planteado dos preguntas finales. Paloma, porque sí que decía que cuál era la que consideramos la principal aportación que teníamos en el campo. Y había puesto pues dos líneas, porque de lo que estoy siempre convencida y que he tratado de hacer es que para mí lo importante y mi principal aportación, independientemente del trabajo de campo arqueológico que he hecho y tal, es sobre todo que transmitir a mis alumnos, viera la asignatura que viera. Me daba igual que estuviera dando culturas indígenas, que tuviera que estar dando etnología de México, de América Central, o cualquier asignatura que hubiera tenido que dar, siempre les he tratado de transmitir a los alumnos, no tanto en plan trinchera, yo siempre decía en plan misionero, pero en realidad era más en plan trinchera, en plan misionero, voy a divulgar el esto y tal, la necesidad de aprender primero nosotros, después enseñar, y después de aplicar la antropología desde la más tierna infancia. Creo que es algo fundamental. Para mí la antropología, lo que pasa es que me da la impresión de que los antropólogos, esos que nos miran con mala cara, no están mínimamente convencidos de la importancia que tiene la antropología y la bonanza que tiene el aprendizaje y tal. Y yo a mis alumnos siempre les he pasado unas cosas que les llamaba textos abridores de ojos, que a los alumnos veías a veces en la gente cuando les esa manera de ver tu propia cultura, que era lo fundamental, desde fuera, ¿no? Entonces tratar de captar eso, y les veías los ojos se hacían chiquitas a aquel que realmente se daba cuenta con esos textos, ¿no? La importancia de la antropología en ese sentido para mí era esencial, ¿no? La otra, ya he dicho que prácticamente en el terreno de la enseñanza tú eres más positiva que yo en ese sentido, pero yo como ya estoy fuera, lo tengo todo perdido, lo tenemos perdido realmente, pero hacéis bien, cuanto menos de trasfondo, el seguir transmitiendo ese trabajo de trinchera, pero creo que lo fundamental es que den el salto a América, y estén absolutamente seguros de que eso es lo suyo. Y en un porcentaje muy elevado, aquellos que dan el salto a América, los alumnos que dan el salto a América, sí acaban pensando de aquello que es lo suyo, ¿no? Pero sí, es importante. Sí, que creo que en ese sentido es fundamental. Y la otra parte, que siempre recuerdo que una entrevista muy tardía con Levi Strauss, muy viejito, en el que al final preguntaban ¿qué le recomendaría usted a los alumnos? Y dijo algo que me emocionó y dije, bien, Pepa, esto es lo tuyo. Dijo, campo, mucho campo. Eso viniendo de Levi Strauss me pareció absolutamente maravilloso, eso sí, con ya una edad enormemente avanzada y con una perspectiva total, ¿no? Por eso mismo, el hecho de que diera ese tipo de recomendación a la gente, porque era la última pregunta que había en esa entrevista, ¿qué le recomendaría usted a los jóvenes, ¿no?
Eso está diciendo aquella autoridad académica mundial y dijo, campo, mucho campo. Pues esas son mis recomendaciones, que estudien antropología, pero que se les enseñemos nosotros desde más tierna infancia, que den el salto cuanto antes, en este caso a América, y después que campo, mucho campo. O sea, esas son mis recomendaciones. Lo de la tierna infancia me suena bien. Tú lo tienes de... Yo que soy un A ti experimento de antropólogo. te viene de fábrica. Exacto. Bueno, yo creo que lo mejor que ha aportado es pensamiento crítico, y eso es inútil. Es inútil. Solo te escucha el que ya piensa como tú críticamente. El resto, pues en el mejor de los casos, toma apuntes para el examen. Es más, yo ponía frases en la pizarra y esas aparecían el día del examen. Indio Gina Taña Pérez Iguarcán, Indio Gina de Atalsa. ¿Alguien le importaba que yo? En ese sentido, lo que uno intenta, lo que uno hace, solo cala en aquel que ya piensas, y la mayoría está aquí. Y la otra historia es, he tratado de transmitir siempre algo que le leía a no sé quién y se me quedó. No se puede pensar España sin América Latina. Absolutamente. Se podría decir no se puede pensar América Latina sin España. Yo creo que también, pero por la parte histórica. Y entonces insistir sobre todo en la historia. Todos los imbéciles teóricos del movimiento al socialismo pegado a Evo Morales siguen diciendo que es el primer presidente indígena que ha habido en América Latina, olvidándose de Benito Juárez y olvidándose sobre todo de un presidente boliviano que se llamaba Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Andrés de Santa Cruz, absolutamente criollo, Cala Humana, India. Las indias no transmiten ni siquiera mestizaje, es decir, ni siquiera se les ocurre que ese era un presidente indígena también. Evo Morales ha tenido también mezclas, pero él sí es indígena y el resto no. El agradar al poder llega al punto de reconstruir la historia. Uno de los elementos es luchar a través de la, entre comillas, la historia cierta, contra todo tipo de juegos que se estén haciendo. Os invito a los jóvenes, yo estoy más viejo, pero no tan viejo, pero os invito a que precisamente uno de los elementos es rescatar, entre comillas, la historia verdadera, por lo menos la historia crítica, frente a la historia que apacigua. Ya me quedo. Muchas gracias. Bueno, yo quería voy a hacer trampa porque quería leer dos cosas mías, unas palabras de Catherine Walsh que enlazan un poco con lo que ha comentado Pepa, porque me ha parecido, y además creo que es importante. Voy a ser muy breve en esto porque voy a resumir, he traído más, pero voy a hacer una. Hoy las universidades, Catherine Walsh comunica estas palabras en el aniversario de la muerte del Vaticano, hace poco que ha dado esta conferencia. Hoy las universidades desde México a Argentina son cómplices en la institucionalización de un modelo global que bajo los pretextos y lemas de excelencia e innovación mercantiliza el conocimiento y la educación de forma fundamental para este proyecto global. La corporativización, transnacionalización y deshumanización de la universidad pública, la universidad cómplice, además en el sistema actual de violencia, despojo, guerra y muerte. Recibiendo financiamiento de compañías extractivistas, participando en proyectos de investigación en bioprospección genética, etcétera, etcétera, ¿no? Y diréis, bueno, que es tan igual como en España. Que sepáis que en nuestra universidad, donde yo trabajo, y me van a echar de la universidad por esto, hay cátedras, universidad empresa, en la que están dando dinero a nuestra universidad, empresas que están trabajando en el cementerio nuclear, en centrales nucleares, están trabajando para cosas que atentan contra la vida de las personas directamente. Estamos en manos de los bancos. Durante algunos años estos bancos y el Corte Inglés pagaron nuestras nóminas y se nos amenazaba con que no podríamos ir en el puesto de trabajo y que gracias a estas empresas seguíamos trabajando, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Y enlazo con lo de Pepa. De hecho, la muerte de las carreras humanísticas y sociales ya está anunciada.
El caso más reciente es Brasil, léase Madrid, léase, donde el gobierno anunció en abril de 2019 el cese de inversión educativa en las ciencias sociales y humanas, buscando su eliminación debido a su falta de utilidad. Claro, eso compagina con las campañas de limpieza de comunistas, gays, negros, indios, mujeres putas, vagabundas, restablecer los valores tradicionales, leer la situación de España hoy, blanco-cristianos, patriarcales y de corte universal. Tenemos la ley, tenemos Carlitos, esta es la ley. Por tanto, nos lamentamos, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Hemos llegado porque, no sé, no habremos batallado lo suficiente, mi enseñanza, o ¿qué le puedo transmitir yo a los estudiantes, ¿no? ¿Qué le transmito? Rompamos las reglas del juego. O sea, yo lo que transmito es, pues es que no podemos acumularnos, no debemos acumularnos, porque mira dónde estamos. Pero es que estás tú así y mi facultad, mi universidad, que además pues, yo estoy muy agradecida porque puedo pagar mi hipoteca gracias a mi trabajo, ¿no? Y a lo que gano ahí, pero nos están extenuando. Yo doy clase en humanidades, doy clase en la titulación de humanidades, doy clase en antropología de humanidades y ahora mismo nos llevan amenazando con desaparecer. Tengo 5 alumnos en primero, 5, y doy clase a una docena, a veces 14 o 12 alumnos extranjeros, todos mayoritariamente provenientes de China y Taiwán. ¿Qué clase de docencia puedo dar? ¿Qué clase de docencia puedo dar? Pero no importa, los chinos pasan por caja. Es una falta de respeto, es una falta de respeto a nuestro conocimiento, es una falta de respeto a esos alumnos que pagan su aprendizaje, es una falta de respeto. ¿Y por qué estamos así? Porque no estamos en la puerta de la universidad diciendo basta. Y punto. Es así. Estamos todos tragando. Entonces, es donde estamos situados. ¿Qué hay que hacer? Salir a la calle. No más. No hay más que hacer. Pero no sale nadie porque estamos, o sea, la violencia estructural es tan hábil, la violencia simbólica es tan hábil, que nos tienen, puedo decir un tanto, cogidos por salvarse a la parte. Muchas gracias. Se ha dicho bastante. Muchísimas gracias. Con esto sí que quiero, porque se nos acaba el tiempo, sí que querría dar un poco de voz a la audiencia si alguien quiere hacer esto, pero primero os quería dar un aplauso y muchísimas gracias por esta mesa. Y ahora, ¿hay alguna pregunta en la sala? Bueno, yo me lanzo. Primero felicitarlos porque me encantó escucharlos. Primero como antropóloga formada en América Latina y sobreviviente en España. Ahora soy profesora en la Autónoma de Barcelona, pero me formé en los 70 en América Latina, así que entiendo todo lo que están hablando. Bueno, trabajo muy vinculada a otra disciplina que es la arqueología, por eso también la pregunta, ¿no? Dentro de un programa que tenemos en Ecuador, los arqueólogos se forman también haciendo trabajo de campo antropológico. No es mucho porque los arqueólogos quieren excavación, pero hemos conseguido 2 meses en distintos semestres de trabajo de campo de antropología para arqueólogos. Y ahí viene que quiero escuchar alguna sugerencia que tenemos que enseñarles a los futuros arqueólogos, pero desde el campo de la antropología. Así que si me podrías sugerir algo. Sí, bueno, la verdad es que seguramente lo que yo aprendí, sí, antropología general, porque la perspectiva con la que yo fui a América, en principio, como solo iba a nivel teórico, fue absolutamente apabullante. Yo iba a ir a hacer arqueología. Bueno, había leído cosas sobre Guatemala, pero la realidad que me encontré no tenía absolutamente nada que ver. Pero enseguida sí que me di cuenta que aquel tipo de antropología general, en principio, que había leído y que había aprendido, era para mí absolutamente fundamental.
sobre todo por saber algo fundamental que también le explico a mis alumnos cuando van a primer a América, y es eso que hay un refrán español que dice: donde fueres, haz lo que quieres. Y entonces para mí eso fue fundamental, el no ir en un principio, el no ir como lo que se espera, la española colonial y en el plan virrey, literalmente como a veces se espera que vayamos a América, ¿no? Sino ir a aprender y aprender, pero las bases, el conocimiento antropológico que yo llevaba para interactuar con, en este caso, gente indígena, pero a veces con gente ladina, que había también en el altiplano, vamos, es absolutamente fundamental. Y eso, lo que pasa es que deben transmitírselo a los alumnos, la importancia de que hagan también antropología. Y que sobre todo si están trabajando arqueología en una zona indígena, el tipo de relación e interactuación que van a tener con sus muchachos, con sus trabajadores, es fundamental. Yo nunca lo hice, pero tenía al final un grado de relación tan fuerte, no solamente con los trabajadores, sino en algunos casos con las familias de trabajadores, que lo mismo que hice una tesina sobre arqueología, vamos, podía haber hecho perfectamente con los conocimientos que iba adquiriendo y que iba absorbiendo, porque realmente a mí no me gustaba la antropología, no la arqueología, pero me daba menos problemas, como os he dicho antes. Podía haber hecho una tesis también de antropología, sistematizando un poco toda la información que yo había recogido al cabo del tiempo de mis muchachos y sus familias como informantes. Y eso era así. Pero, o sea, lo que tienen que transmitirles es lo importante que aprendan algo de antropología. Nosotros teníamos unos manuales terribles en ese sentido, como muy sistematizado. Ahora lo veo uno muy anticuado y tal, pero hay unos manuales de antropología preciosos que abren mucho los ojos. Uno va al de Bohannan, por ejemplo, y es fácil de leer y te da un tipo de información muy o yo que sé, el de Nanda, aunque ya esté más pasado, etcétera, ¿no? Pero que sí, que lean algo de antropología y lo entiendan, y que eso después lo practiquen al mismo tiempo que están haciendo agujeros en el campo, pero que nunca desechen la antropología como base. La antropología tiene la relación con la arqueología, con la antropología como nosotros nos enseñaron, y también con la historia. No voy a desechar a la historia como ciencia madre de la arqueología, que es la que tienen aquí la visión. Utilizan la arqueología simplemente como una ciencia auxiliar que les constate lo que dicen los documentos, ¿no? Que es lo que nos enseñaban a nosotros. En América es otra cosa, y no puedes odiar la antropología en ningún momento. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo creo que básicamente eso, relativismo cultural, que significa el ponerte en lugar del otro. El otro es una persona, no un trabajador solo y no sé cuánto. Yo creo que eso es especialmente importante. Yo conozco a un arqueólogo que le dio clase también a ella, que en más de una excavación iba vestido de blanco, no bajaba a ningún sitio, contemplaba y salía vestido de blanco, es decir, no se manchaba. No. Yo no he estado en eso, pero me narraron. También hay arqueólogos que efectivamente pasan por América, pero América no pasa por ellos. Eso ir a campo, pero... Y es difícil que un arqueólogo haga arqueología sin ensuciarse, realmente, a nivel físico. A mí se me ocurre una maldad. ¿Más? Hemos dicho bastantes maldades. Que la universidad se ponga en serio contra las instituciones que trabajan oficiales en América Latina. Os sugiero en concreto que estudiéis lo que hace la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en América Latina, también en África. Y no hace falta que le dediquéis mucho tiempo, con 10 minutos de pensamiento, de análisis de lo que hace. Luego juntos decir eso fuerte, porque os tienen miedo. Tienen miedo, no a lo que se hace, sino a que hagáis algo distinto. Hay anuncios también en televisión de UNICEF, de no sé cuánto, y especialmente Save the Children. Utiliza unos niños depauperados y llenos de moscas y hambrientos para sacar dinero. No, es que es para esos niños. Sea para esos niños o no, son sus sueldos, son no sé qué. Y las imágenes, hace muchos años,
se decidió no utilizar esas imágenes de niños para la cooperación, ahora que enlazaba con la cooperación. Todos estos no estaban en aquellas luchas, pero lo siguen. UNICEF lo utiliza también, y más de uno. La agencia se ha dedicado a tirar al suelo a las organizaciones que iban en contra de la política oficial del Estado. Desde el quinto centenario. Que era lo que iba a preguntar yo sobre el quinto centenario, que casi no ha salido, y yo sé que es un elemento que marcó a toda esta mesa de una manera u otra. Si podíais explicar un poco cómo fue aquello. Solo hubo tres antropólogos en España que criticaron toda la movida del quinto centenario. El resto se dejó comprar por la publicación de un librito, por ser bienvenidos a una conferencia para no sé qué. Una se llamaba Dolores Juliano, en Barcelona creó una cosa que se llamaba, bueno, no sé si ella lo creó, pero fue el ámbito en el que se creó, Oficina de Support al Movimiento Indi. Otra era Pilar Sanchís, Sevilla, y otro era Carlos Cervantes. De todos los antropólogos que yo conozco, no estoy hablando de arqueólogos, de todos los antropólogos que yo conozco, todos inclinaron la cerviz, por no decir pusieron el culo, pero sí. Entre otras cosas por la capacidad que tiene el poder, no solo de halagar, sino de comprar. Y por un librito, por un no sé qué. Muchas veces eran el prólogo a una crónica de un explorador. Entonces se ponía el prólogo y el libro lo vendías como si lo hubieras escrito. Bueno, y me callo. Más cosas. Esto tiene 1000 peleas en el quinto centenario. Sí. Sí. Yo soy doctorando por la Universidad de Salamanca y estoy haciendo una tesis sobre la relación de Gilberto Freire con España, vida y obra. Me gustaría saber vuestra trayectoria profesional, si alguna vez en la Universidad Española se ha estudiado a Gilberto Freire, aunque sea críticamente, y también aprovecho y lo hago extensivo hacia Brasil. ¿Qué presencia ha tenido Brasil? Porque realmente hay una tendencia de fijarse solo en el lado hispanoamericano, por lo amplio, no solo Gilberto Freire, porque probablemente no haya habido hacia Absoluto. Un tipo con el mismo apellido, Paulo. Aquí fue decisivo. Sí. Circuló en fotocopias absolutamente perdidas. La esta del oprimido, la pedagogía del oprimido, la leímos en los 60 en la universidad con fricción. Yo creo que nunca he leído con tanto interés a un autor como Paulo Freire, lo que supuso de ruptura mental. Todo el discurso de colonial surge de esa forma de plantearse que el otro tiene cultura, que el otro puede decir. Bueno, a mí me pareció tan impresionante que para mí me marcó mucho. Es verdad, yo no lo he dicho. Gilberto Freire. Yo es que la música la llevo. Yo soy brasileña y no soy antropóloga, pero estoy haciendo doctorado en antropología ahora, estudio cultura de la alimentación, incluso Gilberto Freire habla mucho de la cultura alimentaria de Brasil. Y bueno, cuando empecé a hacer el doctorado hace un año, estoy ahora completando menos de un año, pensé mucho lo que iba a trabajar de aquí, incluso por el tema de colonización y, bueno, estudiar algunas autoras que trabajan en feminismo comunitario de América Latina y quiero trabajar justo con autores latinoamericanos. Porque creo que esto es un cambio muy importante para aquí, porque veo que aquí se trabaja mucho con América Latina como que una cosa exótica y no como una cosa de la gente que está aquí construyendo, que tiene influencias, pero construyendo su propia historia. Y entonces es más una reflexión así de
pueblo, una cultura alimentaria del pueblo que está desapareciendo por cuenta de la globalización y veo como bastante importante traer a esta gente, esses autores, esses antropólogos que trabajan mucho, que están ahí construyendo mucha cosa en América Latina. Entonces, por eso he venido aquí también, para escuchar un poquito de vosotros, ¿no? De cómo están trabajando aquí. Yo creo que además es muy interesante la perspectiva de ver las cosas un poco alejadas. Cuando uno está incluido dentro de su propia cultura, dentro de su propio ambiente y tal, las perspectivas son demasiado veces cercanas, ¿no? Y además a lo mejor académicamente tienen otro tipo de valoración. Cuando uno se aleja hasta físicamente de aquello que después va a volver a mirar, creo que es enriquecedor para muchas cosas. Y bueno, mismo en Brasil, como tenemos muchas realidades, estamos trabajando con este tema, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas trabajando desde dentro. Entonces, que empiezan a ir a se formar en graduaciones, entonces empiezan a escribir su propia historia desde dentro, ¿no? Y la gente, los afrodescendientes también, ¿no? Dominar, tener el dominio, el poder de su propia historia. Estamos trabajando esto incluso internamente. Entonces, hacer esto, estoy aquí, pero intentar traer lo que queremos ahí, ¿no? Para hacer este cambio. Nada más que un cambio. Hice el máster aquí también y en verdad acabé trabajando el tema del máster un poco comercial también, porque he trabajado con la comida y las religiones afro-brasileñas. Y acabé reproduciendo un poco de esta cosa del exótico. Ahora quiero intentar... Mi compañero Rafael Díaz Maderuelo estuvo en Brasil, tuvo la experiencia de Brasil y a partir de ahí uno de los elementos que incorporó es la antropología de la alimentación, gracias a la de Brasil. Montó un seminario luego en la Casa de Brasil que duró varios años. No sé si el director de la Casa de Brasil sigue siendo el mismo, ahora no me acuerdo el nombre, pero mantuvo un seminario en que la gente aportaba cosas desde diferentes sitios y especialmente para oír Brasil. Cada artículo que tú empieces cuenta el tamaño de Brasil con el tamaño de Europa, siempre. Es decir, aunque solo sea desde la perspectiva de tamaño, bueno, es que choca. Europa es una mierda de tamaño, ¿no? Y comparado... Muy bien, y en esta nota de que Europa es una mierda, me parece perfecto para cerrar. Muchísimas gracias por haber venido todo el mundo. Hemos grabado, con lo cual la idea es que este material pueda ser accesible y bueno, tenemos que editar y todo, pero muchísimas gracias a todo el mundo por venir, muchísimas gracias a la mesa por haber participado, por haber sido tan generosos, por haber contado esto y un aplauso para todos.